Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Mishpatim en el capítulo 21, versículo 7. Si un hombre vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como en la manumisión de los esclavos. ¿Sí? Dice aquí Rashi, este versículo habla acerca de una hija menor. Ahora bien, se podría haber pensado que el padre tiene la prerrogativa de venderla incluso si ella presenta signos de pubertad. Para descartar esta hipótesis debe utilizar un Kal Vajomer. Kal Vajomer quiere decir un razonamiento que se llama de inferencia de menor a mayor. Si en el caso de que un hombre haya vendido a su hija antes del tiempo de que presenta signo de pubertad, ella sale libre al presentar los signos de pubertad, como se declara al respecto, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin pago. Frase que interpretamos aplicándola a los signos de pubertad con respecto a una hija que todavía no ha sido vendida antes de la pubertad, con mayor razón que no podrá ser vendida llegada a la pubertad. Y es el Kal Vajomer que trae aquí. Los signos de pubertad que debe presentar deben aparecer después de los 12 años. Esto es lo que se considera signos de pubertad. Ella no saldrá libre como en la manumisión de los siervos, dice Rashi, es decir, en el modo que salen los libros de los esclavos kenanitas, quiere decir, con la pérdida de un diente o un ojo, que el patrón le puede otorgar, le puede dar un golpe. Esta niña, sin embargo, no saldrá por la pérdida de un diente o de un ojo, sino que servirá durante 6 años o hasta el año de jubileo o hasta que presente signos de pubertad. Esas son las únicas formas de que ella se libera. En cualquiera de estas situaciones que se presenten primero, se presenta se presenta primero para liberarla. Y si su amo le provoca la pérdida de un diente o un ojo, le deberá pagar el valor del diente del ojo. O quizás no así como recién expliqué, sino que este versículo quiere decir que ella no saldrá del mismo modo que sale libre los siervos hebreos varones a los 6 años y en el año del jubileo. Sin embargo, no es posible sostener esta hipótesis, puesto que el versículo declara, cuando te sea vendido tu hermano hebreo o una hebrea. Este versículo compara a la sierva hebrea, al siervo hebrea, al siervo hebreo con respecto a qué? Con respecto a las salidas de esclavitud. No todas las salidas, porque el siervo hebreo no sale por signos de pubertad o cosas así, pero sí en lo que tiene que ver con 6 años de trabajo o con el año de jubileo. Así también una sierva hebrea sale libre a los 6 años del año del jubileo. Entonces, ¿qué significa la frase no saldrá libre una, como en la manutención de los siervos? El contraste indica que no saldrá libre por la mutilación de las puntas de los órganos del cuerpo, como lo hacen los siervos kenanim, que tienen 24, aquí se ven solamente el diente y el ojo, pero en verdad son 24 miembros, como los dedos, ¿sí? El reproductor, el ojo, el diente y tiene otros, son 24 en total, en la cual que si le hacen algo allí, el siervo cananita puede salir libre. Ahora bien, se podría pensar que también el siervo hebreo sale libre por la mutilación de las puntas de los órganos. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara con respecto a los siervos hebreos, tu hermano hebreo o hebrea. Quiere decir, este versículo compara al siervo hebreo a una sierva hebrea, así como la sierva hebrea no sale libre por la mutilación de las puntas de los órganos, como se señaló anteriormente, así también el siervo hebreo no sale libre por la mutilación de las puntas de los órganos de su cuerpo, sino que él ya tendrá que pagar por el daño hecho. ¿Okay? Si ella fuese desagradable en los ojos de su amo, ya que no la designó para él, entonces le permitirá redimirse. No tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado. Quiere decir, de aquí aprende lo sabio de que el padre tiene que venderla con la opción de que el patrón la pueda tomar para ella. O se la dé a su hijo, se la designe a su hijo. ¿Sí? Y ahora la plata para la plata de designarla, ¿sí? Para tomarla para él, porque la mujer se compra, tiene tres formas de compra, de comprarla por dinero o comprarla con el documento o a través que se venga ella. Entonces dicen los sabios que el dinero que él le dio para comprarla, al principio, ese dinero también tiene la condición de que el caso que él la quiera tomar para ella, se tome como una compra también, desde anteriormente. Hay una opinión así, otra opinión allá. ¿Sí?
Si ella fuese desagradable a los ojos de su amo, es decir, que la sierva no halló favor en los ojos de él para casarse con ella, ya que no la designó para él, pues su amo debió haberla designado para él y tomarla por esposa, en cuyo caso el dinero de su adquisición como sierva se convertiría en el dinero de Kiddushim, de santificarla de ella, es decir, el dinero de su adquisición como esposa. Eso es lo que explicamos anteriormente. Y aquí la escritura te hace la alusión de que constituye un precepto positivo que el amo designe por esposa suya a su sierva hebrea. Y también te hace alusión de que ella no precisará de otros kiddushim, o de otro, de que sea santificada de otro lado. Que entonces le permitirá redimirse. Dice aquí, el matrimonio consta de dos fases, Kiddushim y Nisuim. La primera, cuya función es la adquisición de la esposa, se realiza mediante tres métodos: la relación sexual, la entrega de un documento o la entrega de dinero. ¿Bien? Como se estudia en el Tratado de Kiddushim. Estos son los únicos tres métodos posibles para adquirir una esposa. En este caso, el amo ya había dado el dinero para la compra de la sierva, aunque el dinero que dio no fue un dinero para una intención matrimonial, sino para comprarla como sierva. En caso de designarla para esposa, este mismo dinero se convierte en dinero de Kiddushin, de santificarla. El acto de haberla comprado para sierva se convierte ahora en el acto de adquisición matrimonial. No es necesario otro acto legal para efectuar el Kiddushin, y eso es lo que precisamente habíamos hablado anteriormente. Dice Rashi, entonces le permita redimirse. Esta expresión significa que su amo le dará la oportunidad para que sea redimida y salga libre, pues él también debe contribuir para el precio de su rescate. ¿Sí? Por ejemplo, le falta un año para trabajar. ¿Cuánto sería un año para pagar? Vamos a ponerlo $2,000. Se le paga el dinero que supuestamente vale lo que es ese año y puede redimirse incluso antes de tiempo. ¿Y cuál es la oportunidad que le da? Que deduce el precio de su rescate, el número de años que ella estuvo bajo su servicio, como si ella hubiera empleado en vez de comprada. En vez de comprada, sí. ¿Cómo se realiza esto? Por ejemplo, si la compró por un mané y ella estuvo trabajando con él durante 2 años, llegado el momento, se le dice al amo: tú sabías que ella eventualmente saldría libre al término de 6 años. Resulta que pues que compraste el servicio de cada uno de los años por la sexta parte de un mané. Y ella estuvo a tu servicio durante 2 años, los cuales equivalen a un tercio de mané. Toma 2 tercios de mané y que ella salga libre de ti. ¿Sí? Él no puede, en caso tal, él no puede imponerse a eso, de que la pueda redimir antes de tiempo incluso. Sí, entonces vamos a ver, no tendrá autoridad para venderla a gente extraña, es decir, que no le está permitido venderla a otro hombre, incluso si es israelita, ni el amo ni el padre de la chica. ¿Sí? Tiene, puesto que el amo tiene la obligación de designarla como esposa suya o de su hijo, eso implica que no tiene el derecho de venderla. Por consiguiente, parece superfluo enfatizar que no la puede vender, a menos que esa frase también sea entendida como una alusión al padre de la chica, además del amo, entendiendo la frase como una alusión al padre. Lo que quiere decir es que una vez redimida de su primer amo, el padre de la chica no tiene el derecho de venderla por segunda vez. No la puede vender, solamente puede venderla una sola vez también. Y la puede designar también, incluso vendérsela. O sea, el padre tiene el derecho a través de la Torah de casarla incluso sin su consentimiento, y tiene hasta los 13 años. Creo que no me acuerdo, creo que es hasta los 13 años, hasta que ella llega a la edad de pubertad, que se llama ya una, una joven, que ya tiene 12 años y medio más o menos. Hasta ahí él tiene el poder que la Torah le otorga para venderla. Y explican por qué también, porque de por sí la mujer es como la parte que se le perdió al hombre. ¿Sí? Se dice que creó a la mujer, la tomó de un costado del hombre. Es como algo que se le perdió al hombre y el padre le regresa al hombre, o sea, con el que se va a casar, le regresa de nuevo la parte que se le había perdido, que es el costado donde viene la mujer. Así explican, una de las explicaciones sobre eso. Por haberla traicionado, es decir, si es que
si es que quiere traicionarla al no cumplir con ella el mandamiento de Yehud. Yehud quiere decir de casarse con ella. Y lo mismo se aplica a su padre, ya que él también la traicionó al venderla a este individuo. Por todo eso, fíjate lo que es. En hebreo, Yehud es el nombre que se le da al precepto de designar a sierva de hebrea para esposa. La ley con respecto a la menor que fue vendida como sierva tiene como propósito evitar que ella sea traicionada al ser vendida a un hombre ajeno. El padre la había traicionado por primera vez al venderla al primer hombre que la compró. Ahora bien, con este hombre también tiene ahora el precepto de designarla como esposa para él o a su hijo, y no lo quiso cumplir. La Torá le prohíbe entonces que lo traicione vendiéndola a un segundo hombre. Y lo mismo se aplica al padre, y si ya la traicionó una vez, ya al venderla, la Torá le prohíbe que lo haga por segunda vez. Entonces, de por sí, ¿por qué la vende? La vende porque no tiene dinero, no tiene cómo sostenerla, ¿sí? Están pasando cosas difíciles, entonces él prefiere venderla, que tenga un lugar donde vivir, que tenga comida para comer y todo lo demás. Entonces es mejor, mucho mejor que estar con él y que de repente pase una situación mucho más difícil. Seguimos, si la ha designado para su hijo, conforme a la ley de la joven deberá hacer con ella. Si él toma a otra mujer para sí, no disminuirá el sustento, la indumentaria y las relaciones conyugales de ella. Pero si él no lo hace, pero si él no hace estas tres cosas por ella, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin dinero. Si la ha designado para su hijo, se refiere al amo, el hijo del amo. Esto enseña que también el hijo del amo ocupa el lugar de su padre con respecto a designarla por esposa si su padre consiente en ello. En caso de que sea designada para el hijo, éste no necesitará desposarla mediante otro acto de Kiddushin, sino que le dice: he aquí que tú has designado para ser mi esposa mediante el dinero que tu padre recibió de mi padre por el precio de tu compra, conforme a la ley de la joven, es decir, el sustento, el vestido y las relaciones conyugales. Estas tres cosas constituyen las tres obligaciones principales que la Torá impone sobre un marido judío con respecto a su esposa. Aparte de eso, que Jajamim agregaron lo que se llama la ketubá, que la ketubá, el hombre agrega muchas más obligaciones que tiene con ella, y todo lo agregan los sabios. ¿Por qué? Para que no fuera tan fácil a los ojos del hombre de venir y casarse con ella, y a la hora que de repente pelearon, hicieron algo, cualquier cosa, de una vez le dice: no, ya no me sirve, no, eso no es para mí, vamos, nos esposamos y todo lo demás. Entonces las personas hubieran venido en cualquier problema que tienen, se desposan. Entonces los sabios agregaron más para que la persona le fuera mucho más difícil de no llegar al punto de llegar al Girushim, a la separación, tan fácil. ¿Sí? Si él toma otra mujer para sí, además de ella, de aquí se sabe que el hombre puede tomar otra mujer, incluso si quiere, en aquella época, no disminuirá el sustento, la indumentaria y las relaciones conyugales de la sierva que ya haya designado por esposa. El sustento de ella, esta expresión significa su alimentación. La indumentaria de ella, esta expresión significa según su sentido usual, dice Rashi. Y es decir, dice Rashi, dice aquí, se refiere a la ropa con que ella se cubre, la vestimenta. Relaciones conyugales con ella se refiere a relaciones sexuales, que en el significado literal de la palabra es su periodo o su tiempo. Con esta expresión se alude a las relaciones conyugales, ya que es una obligación que el marido debe a su mujer en los periodos apropiados para ello. ¿Cuánto se le puede dar? ¿Cuántas veces? Eso no está escrito aquí, pero los sabios dijeron en el tratado que tuvo, creo que sale de allí, que todo depende de la persona. Si es un Talmid Jajam, un hombre que estudia Torah una vez por semana, si es una persona normal que tiene negocio dos veces, no sé, todo depende de la persona. Incluso están las personas que trabajan en barcos, por ejemplo. Ellos vienen una vez al año. La mujer se casó con él sabiendo que ese era el trabajo que él tenía, que él no podía estar en la casa casi, por lo tanto tiene la obligación por lo menos una vez cada 6 meses, hasta tanto. Pero en este caso porque la mujer sabe con quién se está casando, no es porque no sepa, ¿sí? Y con todo y eso ella acepta. Seguimos con Rashi, pero si él no hace estas tres cosas,
por ella. Es decir, que si no hace por ella cualquiera de estas tres cosas. ¿Y cuáles eran esas cosas? Primero, designarla como esposa para sí mismo, o en segundo lugar para su hijo, o en tercer lugar, reducirle del monto de su rescate, con lo cual ella hubiera salido libre. Pero aquí este amo no la designó como esposa para sí mismo ni para su hijo, y ella no tenía medios para redimirse a sí misma, por lo que saldrá libre sin pagar. Ella saldrá libre gratuitamente por medio de este versículo. La Torá le dio a la sierva hebrea un medio adicional para salir libre que no proporcionó a los siervos hebreos varones. ¿Y en qué consiste esta manumisión adicional? El versículo te enseña que ella también saldrá libre al presentar signo de pubertad, pero que tendrá que quedarse con él hasta que presente los signos de pubertad. Pues si se cumplieron los 6 años de su servidumbre estipulada antes de que ella presente los signos de pubertad, ya hemos aprendido que ella inevitablemente saldrá libre, como se declara tu hermano hebreo o una mujer hebrea, y te servirá durante 6 años. Entonces, ¿a qué se refiere lo anunciado en este versículo? Entonces, de entonces saldrá libre gratuitamente, que si los signos de pubertad se adelantaron al término de los 6 años, ella saldrá libre por medio de ellos. O quizás no es así, sino que quiere decir que saldrá libre únicamente cuando sea adulta, ¿sí? Es decir, 6 meses después de que aparezcan los signos de pubertad, si es que ella llega a estar, si ya es que llega a esta edad antes del término de los 6 años. Para descartar esta hipótesis, el versículo enuncia la expresión eh, aparentemente superflua, donde dice sin pago, la cual fue enunciada para incluir su manumisión siendo adulta, y si ambas expresiones no hubieran sido enunciadas, ya hubiera podido decir que la expresión saldrá libre gratuitamente se refiere a su manumisión cuando es adulta. Por esta razón, ambas expresiones fueron enunciadas a fin de no proporcionar una excusa a su amo para quejarse al respecto y no dejarla salir. Es lo que dice aquí. Con esto terminamos lo que es lo de la sierva hebrea. Seguimos con lo siguiente. Dice, el que hiera a un hombre y este muere ciertamente será condenado a muerte. Pero si no lo emboscó, sino que Dios se lo presentó a mano, te, te destinaré un lugar al que podrá huir. Que va a empezar prácticamente con el tratado de Makot, lo que tiene que ver cuando la persona, si fue que, aquí está hablando de una persona, por lo menos el que hiera a un hombre, lo hirió obviamente a propósito, ¿sí? Lo hizo a propósito, ciertamente será condenado a muerte. Pero si no lo emboscó, quiere decir de que no fue que lo hizo a propósito, ¿sí? Si lo hizo por equivocación o algo, no porque de repente. En ese caso, se le designa un lugar al que pueda huir, que es el Irmiklat. Vamos a ver lo que dice Rashi. ¿Por qué razón fue enunciado este pasaje? Pues se declara que si un hombre hiere a cualquier arma humana, de cierto morirá. Y de este versículo yo podría haber entendido que, que se le aplicaría la pena de muerte incluso por una herida que no provoca la muerte. Difícil es concebir la suposición de que alguien reciba la pena capital incluso cuando la herida que causó no provoca la muerte de la víctima. De hecho, varios comentaristas han planteado esta misma dificultad, a cuya explicación han dado respuestas diversas. Si usted, Jajamín, opina que vemos un caso similar de pena capital en el caso de que una persona cause una herida no mortal a su padre o a, o a su madre, que ahí debe la muerte, solamente por darle un golpe de que le salga sangre. Guraria señala que esta suposición posiblemente podría aplicarse al caso de una persona que no quisiera pagar el valor de la herida causada. Por supuesto, como Rashi enfatiza, esta suposición es desechada. Según la ley judía, solamente se aplica la pena de muerte cuando hay asesinato de por medio. ¿Okay? De lo que dice Rashi. Entonces seguimos con Rashi. Dice, para acatar esta hipótesis, este versículo declara, el que hiera a un hombre y éste muere, lo que implica que se hará acreedor de la pena de muerte únicamente si le inflige una herida que conlleve la muerte de la víctima. Y si solamente se hubiera enunciado la frase, el que hiera a un hombre y éste muere, pero no se hubiera enunciado la frase, si un hombre hiere a cualquier alma humana, yo podría haber dicho
que se haría acreedor a la pena de muerte únicamente si era un varón, pero si era una mujer o un menor de edad, ¿de dónde se aprendería que también se le impone la pena capital? Para enseñar esto, el versículo dice, y si un hombre hiere a cualquier alma humana, a cualquiera, de lo cual viene a incluir incluso un menor y una mujer. Y además, si únicamente se hubiera enunciado el versículo del que hiera, yo hubiera podido entender que incluso si un menor de edad hiere y mata a otra persona, se haría acreedor de la pena capital. Para descartar esta hipótesis, el otro versículo dice, y si un hombre hiere, un hombre y no un hijo, no un menor de edad. El menor de edad no se saca de la muerte. ¿Por qué? Porque no es acreedor, todavía no es acreedor de la muerte, sino hasta que llegue a los 13 años de la pena capital. También podría... ujú, cuyo menor que te hiera el versículo. Por otra parte, si un hombre hiere a cualquier alma humana, también podría implicar a los nefalim. Los nefalim que está hablando de los caídos que presenta, o sea, está hablando de los fetos o recién nacidos que no pudieron sobrevivir más allá de 30 días. Para descartar esta hipótesis, este versículo declara quien hiera a un hombre, lo cual implica que se hará acreedor a la pena capital únicamente si hiere a un ser nacido viable que tenga la capacidad de convertirse en hombre. Pero si no lo emboscó, es decir, que no le tendió una celada ni tuvo la intención de matarlo. ¿Sí? Una trampa, ¿sí? Como cuando vas a agarrar a alguien, una persona fugitiva, una persona que está la están buscando, ¿sí? Sino que Dios se lo presentó a mano. ¿Qué quiere decir? Significa que Dios arregló que tal cosa se le presente a mano, desde el cielo. Entonces no se te acontecerá ningún mal, no le sucederá al justo ninguna iniquidad. Busca, ¿qué? Entonces, sino que Dios se lo presentó a mano, y por qué razón un suceso trágico como este saldría de él, o sea, del mismo creador. A este se refiere lo que dijo el rey David, según dice el proverbio del antiguo, de los malvados sale el mal. Ahora bien, la expresión proverbio del antiguo se refiere a la Torah que constituye el proverbio, el santo bendito es quien es el antiguo del mundo. ¿Y dónde fue que la Torah dijo que de los malvados sale el mal? En nuestro versículo, sino que Dios se lo presentó a mano. ¿Y de qué situación habla el versículo? Respecto a dos individuos, uno de los cuales había matado sin premeditación, o sea que nadie vio, ni nada por el estilo, ni nadie supo, y el otro intencionalmente. Premeditación también de que nadie lo vio, nada, o sea, o que Beshogeg, sin, no, premeditación, sí, ese, y el otro intencionalmente. Y en ambos casos no hubo testigos de lo ocurrido que pudieran testificar contra ello. Por consiguiente, este individuo que mató intencionalmente no recibió la pena de muerte, y el otro que mató sin premeditación no fue exiliado. Sí, precisamente, premeditación quiere decir entonces que lo hizo, o sea, que no, de repente salió, como por ejemplo, no sé, la persona iba en el carro, eh, no velocidad ni nada por el estilo, iba normal y de repente se le presentó, Haz de Shalom, se le presentó alguien y lo atropelló y lo mató. Esto quiere decir premeditadamente, no lo hizo a propósito. Esas son las personas que la hacen así por choque, sin tener intención. Esas personas salen a ser exiliados. Entonces el santo bendito hace que se reúnan en cierta posada y manipula la situación de tal modo en que el que mató intencionalmente se siente debajo de una escalera y el que mató sin premeditación suba por ella y caiga sobre el que mató intencionalmente matándolo. Y en este caso Dios hace que sí haya testigos que testifiquen contra él, lo cual provoca que se haga acreedor de la pena de exilio. El resultado es que el individuo que anteriormente había matado sin premeditación es condenado al exilio, mientras que el que anteriormente había matado intencionalmente muere. Rashi trae aquí, dice Makote de 10bet, Rashi trae este ejemplo para explicar la razón por la cual nuestro versículo dice que con respecto a un homicidio accidental, que Dios se lo presentó a mano. Este ejemplo muestra la sutileza con la cual Dios ejerce la justicia en el mundo. El que mató accidentalmente fue porque Dios provocó que lo hiciera debido
a que tal persona ya había cometido una falta anterior que debía ser expiada. El principio indicado por el versículo de los malvados sale el mal implica que Dios utiliza a los culpables para causar mal a otros igualmente culpables. Eso es algo que se sabe en Mamash. Cómo Dios utiliza a culpables para causar mal, también a Dios utiliza también a los que tienen mérito para hacer bien. También. Y también como se dice, por el, por el camino que quieres irte, por ese te llevan del cielo. ¿Quieres ser un ladrón? Te ayudan. ¿Quieres ser un asesino? Te ayudan. Pero si quieres estudiar Torah, ayudar a las personas, traer luz al mundo, también te ayudan. Todo depende de lo que quiere la persona. No obligan a nadie, a la final la decisión es de la persona, de hacer bien o hacer mal. Todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. Te destinaré a un lugar, dice aquí, incluso en el desierto, para que el homicida accidental huya allá. ¿Y cuál era ese lugar que le recibía en el desierto? El campamento de los Levim, que era lo que se llama el Ir Miklat. ¿Sí? Si un hombre actúa con perfidia contra su prójimo para matarlo con alevosía, de mi altar lo tomarás para que muera. Dice aquí Rashi, de este versículo yo podría haber entendido que hay que aplicar la pena de muerte a un individuo incluso si mató a un gentil o incluso a un médico que causó la muerte de un paciente mientras intentaba curarlo, e incluso a un agente del tribunal que mató a un sentenciado por medio de los 40 azotes decretados por el tribunal, o incluso a un padre que mató a su hijo mientras los castigaba, o incluso a un maestro de Torah que disciplina a su discípulo y lo mata, e incluso a un homicida accidental. Para rescatar a todas estas hipótesis, este versículo enuncia la frase si un hombre actúa con perfidia, lo que excluye a un homicida accidental contra su prójimo, lo que excluye a un gentil para matarlo con alevosía, lo que excluye a la gente del tribunal, al médico y a quien discipline a su hijo o a su discípulo, puesto que a pesar de que lo castigan corporalmente, intencionalmente, no lo hacen con alevosía y maldad. De mi altar, ¿por qué precisamente hablo de mi altar? Es decir, si el asesino es un Cohen y quiere desempeñar el servicio sacrificial del altar, de allí mismo lo agarrarás para aplicarle la pena de muerte. Sin embargo, si ya comenzó a desempeñar el servicio, se le permite concluirlo y después es juzgado y se le aplica la pena de muerte. Como en el Tratado de Yomá 85 Aleph. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá, puesto que con respecto al que causa un daño físico a su prójimo hemos aprendido en otro lugar que la Torá en la Torá de la Torá que se hace acreedor a pagar el daño causado, pero no a la pena de muerte. Era necesario aclarar que con respecto a quien dañe físicamente a su padre, que reciba la pena de muerte, pero no se hará acreedor a la pena de muerte sino por un golpe que provoque una lesión. En hebreo, jabura, es decir, una contusión o una herida en la cual salga sangre, como dijimos anteriormente, explicamos. Si a la herida no sale sangre, no será reo de muerte y por lo tanto se le aplicará la misma ley que cualquiera que lesione físicamente a otra persona, es decir, que quedará obligado a pagar el daño físico causado a su padre o a su madre, o este o aquella. Ciertamente morirá porque muerte por estrangulamiento, por lo que hizo. En hebreo, la muerte por estrangulamiento se llama genik. Según afirma Rabbi Yohanan en el Midrash Mejilta, cualquier muerte mencionada en la Torah sin especificar, se refiere al estrangulamiento. O sea, que no dice por qué no será pedrado, será esto. Entonces, ahí se aprende que va a ser de ese modo. Que de aquí se habla bastante en la halajá, lo que tiene que ver, por ejemplo, si la persona le puede cortar las uñas a su madre o a su padre, que él no lo puede hacer y tú lo haces. Y en el caso que de repente le cortas el dedo, hasta tanto. O si el hijo puede, a ver si el hijo es doctor y el hijo puede, si el hijo puede hacerle una operación a su padre, en caso tal. Todo eso está dentro de esta halajá. Si el padre le puede hacer, si el hijo le puede hacer eso al padre o a la madre,
que no son, obviamente no son casos de que lo golpeó algo por el estilo, pero en el caso de que le va a hacer una jabura, como dijimos aquí, o sea, una lesión en la cual, o una herida en la cual le va a salir sangre, si se habló precisamente en la Torá de un golpe, o precisamente, incluso si no es de un golpe precisamente, sino que incluso haciendo una herida de cualquier otro tipo de forma. Que tengamos buen día.